Bueno, buenas noches. Voy a tratar de que los niños de 8 años para arriba no se aburran. Quiero darles la bienvenida a todos una vez más. Es una alegría abrir las puertas de este lugar, un día como el de hoy, un día especial eh, que hay que celebrar, ¿no? Hace algunos años nadie pensaba que una afirmación como esta se podía poner en tela de juicio, que alguien dijera que no había que celebrar el Día de la Madre, ¿no? Pero hoy hay tantas cosas en la vuelta que hay algunos que dicen, pues es un día para vender bombones y yo qué sé qué. Bueno, está. Otros que dicen, el Día de la Madre es todos los días, así que no hay ningún día, porque si es todos los días, es lo mismo todo. Bueno, y otras ideologías peores que ni vamos a perder tiempo en hablar de eso. Y, pero lo cierto es que el Día de la Madre es un día que hay que celebrar, que nos gusta celebrar y por eso estamos contentos de que estén acá. Le damos la bienvenida, especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez o que vienen ocasionalmente. Es un gozo para nosotros. También los que están mirando la transmisión, alguno que por distintas cuestiones no puede estar presente físicamente, pero lo puede estar viendo a la distancia o desde su casa. Así que también les damos la bienvenida y les deseamos un muy feliz día para todas las mamás. Y quería pensar en algunas cosas que en realidad va a ser un repaso de muchas cosas que ya se dijeron en las canciones y en las cosas que prepararon los chicos para compartir con ustedes. Cuando pensamos en la mamá, enseguida se viene a la mente esa figura tan idealizada que a veces nos presentan en los comerciales y quizás para alguien es un día un poco difícil porque de repente no tiene a su mamá con él o el recuerdo o la imagen que tiene de su madre no es esa imagen ideal. Quizás para otros eh, recuerda problemas o situaciones complicadas. Y es verdad que esas cosas existen y es verdad que las madres no son perfectas, aunque se acercan bastante. eh, pero también es cierto que, que la Biblia pone a las madres en un lugar muy especial. Em, en la Biblia Dios se identifica como padre, ¿no? Algunas veces se identifica como esposo. Pero hay algunas ocasiones cuando Dios quiere ejemplificar su amor de una manera muy especial. Se identifica con una madre. ¿Mm? Y yo quiero compartir con ustedes 4 pasajes en donde el Señor se compara con una mamá, ¿no? Dios generalmente podemos pensar en Dios y pensamos en un padre, pero estos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar cómo Dios compara su accionar, su trato hacia nosotros con el de una mamá. Así que les invito a leer el primero en Isaías capítulo 49. Capaz que alguno no trajo la Biblia o no la tiene a mano, capaz que va a aparecer ahí en la pantalla, pero de todas maneras yo lo voy a leer. Y voy a leer en Isaías 49 desde el versículo 13 hasta el 16. Y dice así: cantad alabanzas, sus cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero dijo Sión, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de tus manos te tengo esculpida. Delante de ti están siempre tus muros. Son palabras que Dios está hablando a su pueblo Israel, hablando acerca de las cosas que iban a pasar en el futuro con este pueblo. No vamos a detener en eso, sino en el versículo 15, que lo voy a leer de nuevo. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. El versículo 15 es lo que se dice una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta que se usa, un recurso lingüístico que se usa para
fortalecer un argumento, no es que espera una respuesta o no es que pregunta porque no sabe, sino que lo que quiere hacer es enfatizar una idea. Y Dios pregunta, ¿puede ser que una mujer deje de compadecerse de su hijo? ¿Puede ser que una mujer deje de amar al hijo que concibió? La respuesta más lógica sería, ¿cuál? No, ¿no? No, es muy difícil, es muy difícil. Y si llega a pasar, porque en la viña del Señor, como dicen, hay de todo, y llega a pasar que alguna mujer puede dejar de amar a su hijo, yo, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de tus manos, perdón, de mis manos, dice Dios, te tengo esculpida. Y la primera comparación que Dios hace con una mamá es esta de la compasión incondicional, ¿no? Dios jamás deja de compadecerse de ninguno de sus hijos, jamás. No importa lo que el hijo haga, no importa lo que hagamos, Dios nunca deja de amar a ninguno de sus hijos. Es tremendo pensar esto, ¿eh? El amor de Dios es un amor que no depende de lo que nosotros podamos llegar a hacer. No depende de nuestros méritos ni de nuestra conducta, sino depende de lo que Él es. Dice la Biblia que Dios es amor y Dios no puede dejar de amar. A veces las madres se cansan, ¿no? Se enojan y rezongan, ¿no? Capaz que ninguna de las que está acá pasa eso, pero a veces pasa porque los hijos nos portamos mal y desobedecemos, ¿no? A ninguno de ustedes le pasa eso, pero otros niños a veces desobedecen, ¿eh? Y las madres se enojan, pero sabemos que eso es algo que pasa rápido y ese amor vuelve. Y aunque uno se equivoca una y otra vez, las madres siempre siguen compadeciéndose, siempre siguen amando. El amor humano, el amor del hombre y de la mujer puede fluctuar. El amor de una madre se puede llegar a cansar y en extraños casos se puede rendir, pero el amor de Dios nunca. Es incondicional. No depende de lo que hacemos, de los logros o de las fallas que tengamos, sino depende de lo que Él es. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Capaz que alguno de nosotros puede mirar su vida pasada y pensar, Dios no puede amarme a mí. Yo he hecho cosas horribles que nadie sabe. O alguno de nosotros que ya somos hijos de Dios podemos pensar, Dios un día se va a cansar porque yo, por más que quiero hacer lo bueno, me sigo equivocando y sigo pecando y sigo metiendo la pata. Pero dice la Biblia que Dios nos ama de una manera incomparable, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, decía uno de los niños, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando hacemos algo malo, la tendencia que tenemos los seres humanos desde el principio, desde Génesis 1, o Génesis 3 para ser más exacto, es escondernos y es huir. Pero Dios nos llama, Dios te dice, no tengas temor. Con amor eterno te he amado, dice Dios, por tanto te prolongué mi misericordia. Una canción dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. No hay cosa que Dios no pueda perdonar, no hay cosa que Dios no haya perdonado en realidad, porque Él ya derramó la sangre del Señor Jesucristo en la cruz para que todos podamos alcanzar ese perdón. La primera comparación de Dios es su compasión inquebrantable, incondicional. Pero hay una segunda. Vamos a ir un poco para adelante en Isaías también, pero en el capítulo 66. Este es un capítulo que termina el relato profético de Isaías y Dios está hablando acerca de un futuro glorioso que tiene para su pueblo. Y dice en Isaías 66, versículo 12, así dice Jehová, el Señor, he aquí yo extiendo sobre ella, sobre la ciudad, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, ¿no?
Y subrayo este versículo que dice, como a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. La segunda comparación es la consolación tierna del Señor. La imagen que se describe es una imagen familiar, doméstica, ¿no? Hay un niño que ha sufrido algún daño, capaz que se golpeó, se cayó, alguien le pegó, tuvo algún problema y está llorando, pero viene a su madre, se acerca a su mamá lo levanta, le da unas caricias, lo pone sobre sus rodillas, lo alienta, lo consuela y todas las penas, todo el dolor, todo aquel llanto desaparece y el niño puede seguir jugando. Y acá dice que así como una madre consuela a su hijo cuando llora o cuando sufre, Dios también nos consuela a nosotros. El mundo en el que vivimos es un mundo de aflicción. Jesús decía a sus discípulos, unas horas antes de que fuera entregado y muerto, que en el mundo, acá en el planeta donde vivimos, en el sistema en el que nos movemos, vamos a tener dificultades, aflicción. Vamos a tener que pasar momentos de sufrimiento y de dolor y muchas lágrimas van a ser derramadas. Pero de todas ellas el Señor está atento. La Biblia dice que no hay ningún sufrimiento, ninguna situación triste, ninguna lágrima que derramemos que al Señor le pase inadvertida. El Señor no es un ser que observa lejano desde alguna nube para castigar a todos los que se corren 1 centímetro de todas las cosas que Él dice. Dios es un ser que nos ama profundamente y que no solo extiende su compasión a los pecadores que se equivocan una y otra vez, sino que está cerca de nosotros para consolarnos cuando sufrimos. Y esto lo podemos ver porque la Biblia dice que Él sufrió como nosotros. El Señor se hizo hombre, tomó forma humana en Jesús. Dios se manifestó como uno de nosotros y experimentó en su vida humana todas las situaciones que nosotros podemos llegar a experimentar. Todas las cosas que nos traen dolor, tristeza o angustia, el Señor Jesús en su humanidad también las padeció por nosotros. Y por eso Él es capaz no solo de comprender lo que nos pasa, sino también de consolarnos en nuestras tristezas. A veces podemos pensar que si lloramos o si estamos tristes es falta de fe o falta de gratitud o es alguna cosa que le puede llegar a disgustar a Dios. Y eso no tiene nada que ver. El Señor conoce nuestras lágrimas. Dice la Escritura que Él las cuenta y las junta en un frasquito, digamos así, y un día Él va a quitar todo motivo de nuestras lágrimas. Dice un versículo en Apocalipsis ya en el final de la historia de la humanidad que Dios va a enjugar, a quitar la razón del sufrimiento de todas las lágrimas que nosotros derramamos. Y cuando los que hemos creído en Él podamos disfrutar de su presencia eternamente, ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Todas las cosas que provocan llanto van a haber quedado atrás. Y esa expectativa nos llena de aliento y de esperanza. Pero también hay esperanza y consuelo para el presente. No solamente es algo para el futuro, sino que dice la Escritura que el Señor está cerca de todos los que le invocan. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos, a los entristecidos de espíritu. Cuando hay lágrimas, cuando hay tristeza, cuando hay incertidumbre, podemos venir al Señor, como viene un niño cuando está llorando a su mamá, para ser consolado por Él y poder recibir un abrazo de consuelo del Señor. Hay un himno que dice, te hallas débil y oprimido, de cuidados y temor, a Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntale en oración. En sus brazos, de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Y esa frase final de este himno que a veces cantamos acá, que habla de los brazos, está también referenciado en este versículo que leíamos de Isaías, porque Dios dice, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados, ¿no?
Dios levantando al niño, colocándolo en la rodilla y mimándolo, cuidándolo con cariño, con ternura, para consolar sus lágrimas. El Señor está cerca de nosotros. Los brazos del Señor representan su presencia activa. Él no solamente está ahí mirando lo que pasa como un observador, sino que está presente para caminar junto a nosotros, para sentir como nosotros, para levantarnos cuando caemos y ayudarnos. Sus brazos son el refugio para las tormentas de la vida. Y así como la madre se inclina para alzar a su hijo y consolarlo, así los brazos del Señor nos rodean cuando estamos pasando por momentos difíciles. Hay un versículo en Deuteronomio, versículo 33, que dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Los brazos de Dios siempre llegan hasta donde estamos nosotros. Dios tiene una compasión inquebrantable. Dios tiene también una consolación tierna. Pero hay un tercer versículo donde podemos ver a Dios comparándose con una mamá. Y está en un libro que es el libro de Oseas, una profecía también del Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11, versículo 3. Acá no se menciona específicamente que se hable de una mamá, pero vamos a ver que las actitudes que se mencionan nos hacen pensar que es así. Dice Dios, hablando de su pueblo Israel, o Efraín, que es una de las formas en que en la Biblia a veces se refiere al pueblo de Israel. Dice Dios: yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y ellos no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Este pasaje a mí me habla del cuidado perseverante que Dios tiene de sus hijos, ¿no? Está hablando de la forma en cómo trata Dios a su pueblo, y usa estas figuras que bien podemos relacionarlas con el cuidado y la enseñanza de una madre. Dice acá 3 cosas que hace la mamá, ¿no? Aunque a veces la puede hacer el papá también, pero estamos pensando en la madre. Dice que lo primero que hace es que enseña con el ejemplo, ¿no? Dice que es como una madre que enseña a caminar a su hijo cuando lo toma de los brazos. Y acá hay madres de todas las edades y de todas las etapas, ¿no? Algunas ya son madres experientes que tienen nietos y todo, ¿eh? Otras son mamás que tienen a sus hijos bebés todavía en brazos, algunos ya caminan y otros ya de todo un poco, pero seguramente tienen esa experiencia de haber enseñado a caminar a su hijo, lo agarran de las manos para que se pueda sostener, para que no se caiga, van a su ritmo, llevándolo hasta que puede encontrar el equilibrio y después caminar por sí solo, ¿no? Le enseñan a caminar, pero desde el principio, desde el comienzo, alentándolo, sosteniéndolo, y si se tropieza y se cae, lo levantan y lo ayudan para que pueda seguir con ese proceso que tiene que ver con la enseñanza. Y la Biblia dice que Dios también hace eso con nosotros. Dios nos enseña a caminar, nos enseña a andar en sus caminos y nos deja instrucciones en su palabra. Pero como veíamos, no solamente Dios pone delante de nosotros una serie de instrucciones teóricas y de cosas que tenemos que aprender con la mente, sino que la Escritura nos enseña que en Jesús Dios nos enseñó a caminar con su ejemplo. Porque el Señor Jesucristo, dice la Biblia, nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Caminó como uno de nosotros para que podamos aprender a vivir como le agrada a Él. Pero también dice este pasaje que las madres corrigen con amor, ¿no? Corrigen con amor. A veces hacemos lo malo, ¿no? Como hijos desobedecemos, metemos la pata. Y las madres siempre están ahí para enseñarnos el camino correcto. Hay una expresión que es tremenda, muy interesante. Dice: con cuerdas de amor los atraje, ¿no? Y esta corrección es una corrección amorosa, ¿no? Es una ilustración que describe el trato de Dios hacia nosotros, que no obliga
por la fuerza, sino que nos conduce con paciencia y con afecto. Cantábamos una canción que hablaba de las cadenas de la muerte, ¿no? Las cadenas de la muerte es una figura que nos hace pensar en algo que nos arrastra, ¿no? Que nos lleva cautivos, que nos impide movernos con libertad y que nos va llevando a un lugar a donde no queremos ir, donde no queremos estar. Las cadenas son un símbolo de opresión y de muerte. Pero acá Dios dice que no nos atrae con cadenas de muerte, sino con cuerdas de amor, ¿no? No son cuerdas que sujetan, no son cuerdas que obligan o manipulan o chantajean. Es simplemente el amor de Dios manifestado que espera una respuesta, ¿no? Dios nos ama. Y si nosotros vamos a amar a Dios, es solamente en respuesta al amor que Él ya tuvo con nosotros. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hay una canción que me gusta mucho y que explica este concepto así. Dice, yo miro a la cruz y a la cruz yo voy donde Él por mí sufrió, de su obra cantaré. Mi Salvador en la cruz mostró su amor de Padre, oh justo Dios. Y dice después, de la cruz me llamó, gentilmente me ha traído Él, sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor, ¿no? Y es la idea de un amor que todo lo que puede hacer es amar y esperar la retribución de aquel a quien ama. No quiere forzar nada, no quiere agarrarte del cuello y venirte y traerte para que lo ames. Simplemente te amó. Te amó al punto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito. Al punto en que estuvo dispuesto a entregar la vida para que vos pudieras encontrar la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Otra figura que usa el texto dice, fui para ellos como los que alzan el yugo. Acá está hablando de una persona que libera a un animal de la carga que llevaba, ¿no? El yugo es ese pedazo de madera que usaban antiguamente para que los animales pudieran arrastrar un carro o un arado, lo que sea. Y, y Dios dice, yo estoy liberándote de esa carga. ¿Mm? Y Jesús, usando la misma expresión, dice, tengo una que es mucho más liviana y mucho más fácil de llevar. Y la última cosa que menciona, que no quiero dejar pasar, es que dice que le ponía comida delante, ¿no? Las mamás son las que hacen la mejor comida, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos seguramente para decir eso de la cocina de mamá. Y acá Dios también dice, puse delante de ellos comida, ¿no? Y no está pensando solamente en la satisfacción de necesidades físicas, sino de todo lo que nosotros necesitamos. Dios se encarga de proveer y de satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. No solamente de pan vivirá el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando la Biblia nos presenta esta imagen de una mesa servida, está hablando de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar para que las disfrutemos. Los que somos hijos de Dios y un día creímos en Jesús como Salvador personal, dice la Escritura que ya hemos recibido toda bendición espiritual, que ya podemos disfrutar. Un día será en la plenitud de su presencia. Pero mientras tanto, mientras estamos acá, ya podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos da. Y Dios tiene esa oferta de una mesa servida para cada uno de nosotros. El salmo más famoso, quizás, de la Biblia sea el Salmo 23. Y el Salmo 23 termina con esta idea, ¿no? Cuando David piensa en todas las bendiciones que tiene de parte de Dios, en el cuidado, en la provisión, en la disciplina, en la compañía, en el consuelo, termina diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor sirve una mesa y una copa que rebosa para cada uno de nosotros. Es su bendición para cada uno de los que estamos acá. Dios, dice la Escritura, Él se compadece de manera incondicional. Él nos consuela de manera tierna. Él nos cuida, ¿m? De manera también. Y la última cosa que quiero ver es un lugar en donde podemos encontrar absoluta confianza. Miren este versículo en el Salmo 131. Salmo 131 es un salmo cortito y acá
la figura de la madre está en segundo plano. No es la que hace la acción, sino es la que está ahí para darnos la idea de lo que siente, en este caso el salmista, que es el que nos dice la ilustración. Dice así, mira, Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Otras versiones dicen, como un bebé que acaba de ser amamantado, ahora descanso en los brazos de mi madre, ¿no? Y esta imagen creo que también es muy familiar y todos la podemos haber visto o experimentado, ¿eh? A veces el niño está nervioso, está cansado, tiene sueño, se quiere dormir y no puede, ¿no? Acá hay algunos bebés chiquitos, pero de repente la madre lo agarra, le da de amamantar y hay absoluta paz. Y David dice, así me siento yo. Cuando estoy en los brazos del Señor, tengo completa paz, absoluta calma, ¿ya? Estoy como un niño que acaba de ser alimentado. ¿Mm? Una imagen de saciedad, de paz, de confianza y de seguridad. Vivimos en una sociedad tan complicada, ¿no? Tan llena de cosas, de tantas preocupaciones que tiene la vida moderna, que poder tener un poquito de paz mental es tan difícil. ¿Mm? Corremos atrás de los problemas, atrás de la plata, de las demandas del trabajo, de la familia, las deudas se acumulan, los problemas están por todos lados y a veces eh, es hasta difícil poder conciliar el sueño. Llegamos a casa cansados de noche, nos acostamos, pero esa dinámica de ansiedad, de inseguridad, de problemas, nos persigue ahí, la mente sigue trabajando y muchas personas, este simple hecho de dormir bien es un desafío que a veces no logran conseguir y tienen que tomar alguna cosa, ¿m? o, o tienen un montón de problemas para manejar el estrés, o llegan a otras situaciones, límites, ¿no? Que a veces la gente opta por terminar su vida porque no puede encontrar paz, porque no puede encontrar calma, porque no puede encontrar un poco de quietud. Y en un mundo así, ¿no? Este hombre que escribió la Biblia, o este salmo, digo, dice, yo tengo paz. Yo puedo entrar y descansar como si estuviera en los brazos de mi madre. David, para los que conocen la vida de David, saben que la vida de David no fue una vida cómoda. Prácticamente en todo el curso de su vida estuvo en problemas, estuvo siendo perseguido, queriendo matar, o estuvo en guerra. Nunca tuvo mucha paz en el sentido humano. Nunca tuvo una paz, o prácticamente nunca, de ausencia de conflictos. Pero la paz que Dios quiere dar no es una paz que requiere de que no hayan problemas para poder descansar. Es una paz que consiste en saber que sobre todas las cosas está Dios, que podemos descansar porque hay un Padre soberano, un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos sostiene y que no se le escapa ninguna cosa. ¿Mm? Dice Filipenses 4, versículo 6, versículo 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una frase popular que dice, problemas tenemos todos, ¿no? Problemas tenemos todos. Y sin duda es así. Pero los que podemos disfrutar de la paz de Dios sabemos que aún en medio del problema podemos confiar en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice un salmo. Echa sobre el Señor tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Pedro en su carta. David en otro salmo, capítulo 4, versículo 8 de Salmos, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no?
un Dios en el que podemos encontrar confianza. Y sin duda, Dios nos muestra su amor de muchas maneras. Estuvimos pensando en algunas comparaciones, 4 comparaciones, que nos hablan del amor de Dios que se identifica como una madre que tiene una compasión inquebrantable, que nunca va a dejar de amar. Una madre que consuela con ternura a sus hijos. Cuando lloran, los levanta, los abraza y los consuela. Como ese Dios que está siempre pendiente de todas nuestras necesidades. Unas manos que proveen, que nos dan todo lo necesario, y también con un Dios en el que podemos confiar, cuyo oído está siempre atento a todas nuestras oraciones. Y quiero terminar con un versículo más, donde Dios se compara también con una madre, pero no es una madre humana. Este versículo está en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 7. Acá Dios está comparándose con una mamá, pero con una mamá gallina. ¿Mm? Dios dice en Mateo capítulo 23, versículo 37, las siguientes palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El Señor está llegando a la ciudad de Jerusalén para sus últimos días en la tierra. Iba a ser arrestado, iba a ser falsamente acusado, finalmente iba a ser condenado y muerto, como conocemos que pasó en la historia, aunque después iba a resucitar. Pero dice el Evangelio que cuando estaba llegando por el camino y ve la ciudad de Jerusalén desde una colina, llora el Señor. Llora sobre la ciudad de Jerusalén porque está previendo lo que va a pasar unos años después. Esta ciudad que se había dado el lujo de rechazar al Señor, de haber desconocido que aquel que había estado caminando y predicando entre ellos era el Mesías, el Hijo de Dios, y que había venido a traer salvación. Y había dicho que no, y estaba a punto de pedir que no solamente no querían saber nada con él, sino que lo mataran. ¿Mm? Un día van a tener que pagar por eso. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Una historia que se arrastraba desde muchos años, siempre rechazando el amor de Dios, la palabra de Dios que se había venido manifestando, ¿no? Y esta es la escena, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste, ¿no? No quisiste. Una gallina junta a sus pollos, yo no sé nada de gallina, acá tenemos gente que cría gallina, pero creo que podemos hacernos una idea más o menos de cultura popular, que la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas para darles abrigo, para darles protección, para darles esa tranquilidad, esa seguridad que requieren, ¿eh? Y los pollitos saben que cuando llega a determinada hora, ya pasearon, ya comieron, ya se divirtieron, tienen que venir a donde está su mamá. Estos israelitas, dice, rechazaron esa invitación. Dios está expresando esto como una figura, porque quiere ayudarnos a entender que Él es como esa gallina, que quiere invitarnos a un lugar de seguridad y de paz. La Biblia dice que cada uno de los seres humanos es un pecador contra Dios. Es alguien que ha puesto a Dios a sus espaldas, que ha rechazado la palabra de Dios, como los israelitas de aquel tiempo del Señor y los anteriores a ellos habían rechazado la palabra del Señor y que habían querido andar sobre su propio camino. Ellos se estaban exponiendo a un juicio que caería sobre la ciudad y que iba a terminar con ella. Nosotros también nos estamos exponiendo a un juicio porque dice la Biblia que la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte, y que todos los que anden por esta vida y lleguen al final de su vida sin haber encontrado al Señor Jesús, sin haber encontrado el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios,
van a ser alejados de Dios para siempre y condenados. Pero el Señor tiene abierta esta invitación. Las manos, las alas están extendidas para que todos aquellos que quieran encontrar seguridad y paz puedan venir debajo del Señor. El Señor está ofreciendo salvación, ofreciendo seguridad, ofreciendo reconciliación con Dios. Está haciendo una advertencia solemne sobre aquellos que todavía están lejos para decirles, si te mantienes ahí, ¿no? Si sigues rehusando cobijarte bajo las alas de este Dios que te quiere dar perdón y paz, un día vas a encontrarte con el juicio de Dios. Una madre abnegada está dispuesta incluso a dar la vida por sus hijos. Dice la Escritura que capaz que se puede encontrar a una persona buena o una persona que esté dispuesto a dar su vida por alguien bueno, ¿no? Pero solo Dios estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que le habíamos desobedecido, por aquellos que habíamos pecado. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios tiene que mostrar o ilustrar su amor, se compara con el amor de una mamá, ¿no? Decía la canción que cantábamos que Dios te ama, ¿no? El amor de las madres es muy grande, pero el amor de Dios es más grande. Es más grande y es un amor que hoy quiere alcanzarte. A vos que sos mamá, que sos abuela, que sos cuidadora o que sos papá, no importa, porque Dios no hace acepción de personas. Pero si hoy estás acá y hoy todavía no podés decir que estás bajo las alas protectoras de este Dios que te ama, la invitación que hacemos, este llamado que el Señor mismo hace, es que puedas venir para estar debajo de las alas del Dios Todopoderoso. Dice un salmo, usando una figura parecida, con tus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiera Dios que pueda ser tu experiencia como ha sido la experiencia de muchos de los que estamos acá y hoy puedas disfrutar de ese amor, como el amor de una madre que el Señor tiene para ti. Un amor que va a estar siempre cerca para cuidarte, para consolarte, para compadecerse de tus errores, para escuchar tu voz, sobre todo para darte salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.